Hola y bienvenidos a Así de Claro TV. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que me parece que nadie toca con la seriedad a la que tendría que alcanzarse, de que son las llamadas habilidades blandas. Estas habilidades blandas, desde mi punto de vista, son un mito y de hecho es el nuevo tipo de discriminación de cualquier organización, institución o empresa para saber descartar a la gente que no les cae o a la gente que simplemente no embona según la subjetividad que tengan las personas que se dedican a elegir al personal que quieren. Yo recuerdo una vez en mi trabajo, en uno de mis trabajos, alguien dijo, yo prefiero trabajar con alguien que me caiga bien que alguien que sea muy capaz. Me espantó, porque al final creo que es lógico que quieres trabajar con gente que te caiga, ¿sabes? Es algo bastante normal. Hay un artículo de Chu and Lowerly que habla precisamente del autoesencialismo. Es decir, muchas veces nosotros tenemos el hábito, por una cuestión genética, una cuestión histórica, evolutiva, de estar alrededor de la gente con la que mejor empata con nosotros. Ese autoesencialismo en el cual nos reflejamos en el otro y esperamos algo parecido a nosotros para poder tener una relación o una interacción. Hay otras observaciones en las que dicen que si una persona tiene una pareja, en algún momento homologarán hasta incluso cómo se visten, cómo se comportan y se convertirán en uno. Eso es el autoesencialismo como tal. Ahora entrando a las habilidades blandas. Cuando yo escuché eso, me acordé en la universidad que me dijeron, ten mucho cuidado porque las habilidades duras no son lo que te van a conseguir el trabajo, sino las blandas. Y en la universidad yo no tenía ni idea de qué eran las habilidades blandas, porque te queda claro qué es lo que aprendes. Es decir, a usar Excel, usar Python, saber programar, saber organizar. Son cosas que se aprenden. De hecho, la palabra mathematics, matemática, significa todo tema que se puede aprender basado en la instrucción. Entonces, si hay algo que te puede discriminar o te puede rechazar que no haya sido instruido o que no puede ser instruido, a mí me dio una alerta y dije, entonces te pueden discriminar por no ser algo. Y desde mi punto de vista, es discriminación. Entonces empecé a investigar un poco sobre qué eran las habilidades blandas. Yo veía a algunos compañeros que pues tenían una cierta manera de ser graciosos, de ser divertidos y conseguían aprobaciones o conseguían empleos. Pero verdaderamente de acá, ni me pregunten. Entonces, mucho de ello, tal vez alguien que, como tú que me escuchas, has visto justamente que ese tipo de personas consiguen pues, una oportunidad basado en esa personalidad, ¿no? Y le llaman habilidades blandas. Hay un artículo, empecé con ese journey, ¿no? De leer a Roland Reichenbach, que es un pedagogo alemán que hablaba precisamente de esto y la verdad el artículo estuvo en alemán y tenía que traducirlo en tiempo real para poder leerlo al tiempo. Y en un artículo que él traducido dice las habilidades blandas, el potencial destructivo para la competencia o de la competencia, pues él implica, de hecho, ¿qué es una habilidad blanda? ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la lista de habilidades blandas que están registradas o que existen? Una habilidad blanda es la forma en que se le ha nombrado las características de una forma de ser de alguien para enfrentar un problema o una situación social. Entonces, basado en eso, solo nos pusieron nombre a las cosas de las que nosotros nos comportamos y prácticamente eso fue todo. Ahora, la lista, y de hecho lo menciona Reichenbach en este artículo que realiza, dice que hay, pues lo podrán ver, hay un montón de habilidades blandas que incluso estos listados de habilidades blandas ni tan son homologados ni tampoco tienen algún orden o alguna lógica. Vamos a leer algunas de ellas. Autoaceptación, autorreflexión, actitud positiva ante la vida, pensamiento diferenciado, capacidad de percepción, autonomía relativa, capacidad de resolución de problemas, trato de respetuoso con el pasado, voluntad de aprender, cooperar, valores, desarrollo de personalidad. Ok, vamos a otro listado que también él menciona. Personalidad, carisma, criterio, pensamiento analítico, lógica, empatía, sensibilidad, asertividad. A ver, en serio, no voy a leer todo porque son más de 50 o 60 palabritas que implican ciertas habilidades blandas. No descarto comunicación efectiva. Eso es una muy importante. Pero bueno, como podrás darte cuenta, es una cantidad impresionante de habilidades blandas que hasta cierto punto se te van a exigir. Muchas veces cuando consigues un trabajo se te pregunta qué clase de aptitudes y habilidades tienes de este tipo.
Ya que sabemos qué son las habilidades blandas, esta cantidad de conceptos que definen que una persona tiene la habilidad de resolver ciertas situaciones sociales o cómo se enfrenta ante esas situaciones sociales, vamos a ver por qué son un mito. Como tal, las habilidades blandas entonces son algo que se te exige y de hecho se te pregunta en los trabajos. Pero todas estas habilidades blandas no hay manera de que las puedas medir. Un ejemplo, cuando tú tienes ciertos trabajos, tú puedes medir tu rendimiento, tus resultados, qué es lo que has resuelto, tus calificaciones, también es una medida como tal, ¿no? ¿Qué clase de habilidades extracurriculares tienes? ¿Qué clase de nivel de idiomas tienes? Son elementos medibles y son un stack, una mochila de habilidades que tienes y que pueden ser palpables, pueden tener una evidencia. Pero, ¿qué evidencia alguien de recursos humanos o alguien que decida si tú o yo estamos en una organización, qué evidencia pueden tener o medición para medir quién es más simpático que otro? ¿Quién tiene mejor resolución de problemas que otro? ¿Quién tiene mayor resiliencia que otro? ¿Quién tiene una modal, una cortesía mejor que otro? En realidad no son medibles. Todos estos tipos de habilidades se envuelven en una subjetividad dependiendo del que escucha y el quien decide quién es mejor ante esas aptitudes. Vamos a poner un ejemplo. Yo en mi trabajo, o tú en tu trabajo, pues vas, te desarrollas bien, haces bien tus logros y tus funciones. Y de repente, un grupo de personas, incluso un gerente o alguien que está arriba de ti, le gusta algo en particular, el fútbol, Pokémon, lo que tú quieras. Y tú no tienes ese particular gusto. De hecho, tienes gustos completamente diferentes, el teatro, música distinta, lectura, lo que quieras. Entonces, para poder embonar en esa dinámica de grupo, tienes que compartir el lenguaje con el que están hablando, ¿cierto? Debe de haber una manera en la que tú tienes que embonar en el equipo y muchas veces embonar viene de uno, es decir, tal vez la persona líder del equipo, pues como ya es líder, no le interesa un culto a la personalidad para que se le acerquen a él y pues la hagan a él, ya sabes. Entonces, para ser simpático tienes que agregarte dentro de esas conversaciones, pero si no eres hábil con esas conversaciones porque no van contigo, y de repente ese líder no es un buen líder, no tiene ninguna capacitación de ser líder, solo llegó ahí por su simpatía, fuera de su mérito, ¿te das cuenta? Entonces, cuando llega el momento en el que te evalúen si es que te conjuntas en el equipo, ¿qué crees? Te van a decir que no, porque al final nunca le entraste, nunca fuiste simpático, ¿sabes? Nunca tuviste esa oportunidad de poder entrarle al equipo y ser parte del equipo. Algo que se llama, que viene en este libro de Encuentros de la Complejidad, de mi profesor, el doctor Lara Rosano, en el artículo de la complejidad de las organizaciones, viene precisamente, ya hablamos del autoesencialismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace esencialmente acercarnos a alguien? Porque compartimos algo. Bueno, en la complejidad de las organizaciones, Lara Rosano menciona que eso se le llama atractor, es decir, es la manera en la que las personas se dejan atraer por algo que los encapsula para poder mantener esa relación. Entonces, el atractor y el autoesencialismo van de la mano, queriendo decir de que las personas solo se unen a otras con el pretexto de su propia personalidad. En tal sentido, el problema está en que si te van diciendo de que tienes que tener ciertas habilidades blandas, hay alguien que va a comandar cuáles son las más importantes. Y en ese sentido, por ejemplo, una habilidad blanda es pensamiento holístico, pensamiento lateral, y otros tienen pensamiento lineal, pensamiento predecible, y tú tienes una forma de resolver los problemas. Esto no quiere decir de que vas a entrar en el grupo de las personas que mayoritariamente piensen diferente a ti, tienen un modelo mental distinto. Y muchas veces pueden despedirte porque no tienes el mismo lenguaje. Entonces, primero, las habilidades blandas no hay forma de medirlas. Tampoco hay forma en que las organizaciones, y te lo digo por experiencia, sepan exactamente qué es lo que requieren en su equipo. La asignación de talentos es pésima en la mayoría de las empresas. Y menos ven el tipo de personalidad de las personas. Solo les interesa que les entregues resultados, pero muchas veces esos resultados, más que de mérito, en algunos casos, solamente es tener resultados porque te llevas bien con los equipos o porque sabes solapar el trabajo de otros. Entonces las habilidades blandas por ahí no tienen absolutamente ningún sentido. Y también ahí se vuelven el mito
de que no tienes que conseguir habilidades blandas solo porque una organización te las pide, porque es precisamente lo que ellos esperan de ti, pero no significa que eso seas tú. Segundo punto. Muchas veces de las habilidades blandas dicen, es que esta persona tiene habilidades blandas, por tanto, es una mejor persona. Yo lo he visto. Es decir, gente que tiene una simpatía, una empatía mayor, quiere decir que es gente pues, que tiene mayores modales, mayores valores, pero es falso. Las habilidades blandas son el móvil que te permiten volar en el cielo, ¿no? Te permiten tener las alas para poder pues sobrevivir en el cielo de alguna forma. Vaya el ejemplo. Pero eso no tiene ninguna conexión con la ética y la moral. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás en un grupo, ¿no? De personas. Y de repente empiezas a escuchar que el gerente es grosero y habla mal de otras personas. Y para que otros se embonen, ahí va la habilidad blanda, tienen que saber adaptarse al grupo. Tienen que ser simpáticos en el momento en el que el gerente está hablando mal de alguien. Pero ese gerente, o director, o quien tú quieras, tiene el poder de despedir a la gente o promoverla, o hacerla, o darles felicitaciones públicas. ¿Y qué crees? La persona, el gerente está hablando mal de las personas. Y estas personas, pues, ¿qué crees? Empiezan a hablar también mal para quedar bien con esta persona. ¿Y estas personas qué hacen? Ocupan ciertas habilidades blandas. La simpatía, saber conversar, saber adaptarse a la conversación. Ese tipo de skills que te permiten ser socialmente hábil no tienen nada que ver con la moralidad ética. ¿Por qué? Sabiendo que eso puede suceder, ¿hay ética o moral en ese acto? Según la definición, la moral es toda decisión, no importa si sea mala o buena, pero toda decisión que tienes o, o realizas cuando hay un suceso individual en la que tienes que tomar una decisión de ser parte o no. Por ejemplo, una decisión moral fue haberle entrado a hablar mal de las personas, eso es una moral. O decidir no entrar en esa conversación porque no va contigo, eso es una moral. ¿Están de acuerdo? Es la forma en la que decides cómo actuar en una situación individual, que es la ética. Es el estudio general de todas las circunstancias morales que hayan sucedido o sucedan que cambien el comportamiento de una población o de un tiempo. La ética como el estudio general de lo que sucede es, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad hizo un estudio de la ética del mexicano basado en ciertos comportamientos morales. Cuando hizo una crítica del pachuco, cuando hizo una crítica al malinchismo, cuando hizo una ética del mexicano que odia al otro mexicano, cuando hizo la crítica de que el mexicano se tiende a ponerse sumiso ante un patrón y un jefe y empoderarse ante un débil. ¿Se dan cuenta? Son morales distintas. La ética es el estudio conjunto de esa moral. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Muchas empresas, insisto, te dicen que la habilidad blanda es saber embonar en los grupos. Hay varias personas simpáticas o empáticas, pero no tienen nada que ver con la moral y la ética, y ese es el punto 2. Hay gente que tiene muy buenas habilidades blandas porque desde chicos saben interactuar con otras personas y ser parte de grupos, pero no tiene absolutamente nada que ver con que sean buenas personas en serio. Entonces, es muy importante saber que aunque haya una persona, y creo que hay memes sobre eso, aunque una persona sea muy simpática, graciosa y hasta cierto punto buena conversante, no confíes porque no tiene nada que ver con su valor y su ética, porque esa persona te puede traicionar o esa persona solo puede estar quedando bien. Entonces, las habilidades blandas son mecanismos que lo ocupan los políticos, que lo ocupan ciertas personas, ciertos empresarios, para quedar bien ante el público. Es una telegenia, es una forma de poder relucir dentro de un espectáculo, dentro de un hábito social, pero no tiene nada que ver con la moral y la ética en este caso. El punto 3 y final. Desde mi punto de vista, creo que las habilidades blandas son un mito en dos sentidos que ya comenté anteriormente, en que deben de ser tomadas como discriminantes ante las personas que lo tengan o no lo tengan, y además que son medibles o que son serias, no son para nada serias. Y el punto 2 es de que las habilidades blandas no tienen nada que ver con la ética ni la moral. Es decir, una persona que pueda tener ciertos aspectos sociales que le permitan tener una habilidad social, no significa que su ética o su moral sea buena. Eso tiene que venir de otras circunstancias.
El punto 3 es que yo creo como liderazgo en ciertos equipos, he tenido liderazgos en equipos, he podido tener personas a mi mando. Las habilidades blandas no tienen que ser algo de los cuales deba de ser discriminante. Cada persona tiene una manera de ver el mundo, una tesis personal de cómo llevar las cosas a cabo. Y por ejemplo, no le puedo exigir a un introvertido que sepa tener comunicación efectiva. No va con su personalidad primero. Y creo que las organizaciones tienen la responsabilidad de desarrollar profesionalmente a sus colaboradores. En tal sentido, el hecho de que un introvertido tenga dificultades de comunicación efectiva, pero tenga grandes habilidades analíticas, no quiere decir que sea menos que una persona que es extrovertida, tiene buenas habilidades de comunicación efectiva, pero tiene falta de juicios y de criterio analítico. Todos pueden convivir en un mismo mundo, pero si, por ejemplo, hay personas que tienen menos habilidades o distintas habilidades blandas que otras, primero, un trabajo no tendría que decir qué tipo de personalidades quieren. Tú vas para sacar la chamba, pero no vas a caer bien. No vas a, como la primera frase que les dije, ¿no? Que prefieren trabajar con alguien que les caiga bien que alguien con méritos y hábil, ¿no? Tú vas para colaborar y ser parte de una empresa, que se ha perdido mucho la palabra empresa. Empresa es una misión para poder cambiar el mundo desde una perspectiva de construir algo, de tener un valor, de generar algo con personas beneficiadas bajo ser empleados con un empresario. La empresa como tal es una visión con lo que se construye y se transforma. En fin, el punto es, me parece que es muy importante identificar de que no hay forma de que una persona tenga que tener todas las habilidades blandas que una organización le requiera, porque es discriminación. Si, por ejemplo, tú tienes todas tus métricas, eres buen empleado, pero no te están prácticamente integrando los equipos, no te promueven por algún motivo, es discriminación. Si de alguna forma, tal vez en las entrevistas de trabajo, fuiste de los mejores que pudieron hacer el examen y te dicen que no embonaste porque no supiste explicar algo, porque no tuviste una personalidad o una buena forma de hacer las cosas, es discriminación. Como conclusión, me parece que es muy importante el que te descarten por no tener ciertas habilidades blandas es discriminación, porque te están calificando hacia tu persona, no hacia tus metas, no hacia tus objetivos, no hacia tus resultados. Muchas veces hay personas que tienen falta de comunicación efectiva por ciertos rasgos de la educación primaria, algunos traumas, simplemente porque tuvieron mucha soledad. Algunos no tienen resolución de problemas porque no tienen confianza basado en que en la familia tuvieron alguna situación en la que no les confiaban algo, no les delegaban algo y fueron encontrando alguna forma de resolver problemas por sí mismos y se les complica. Es muy importante y creo que es algo que podemos llevarnos todos, de que esto es una nueva forma de discriminar a la gente al mismo o tal vez al equivalente de discriminarte por tu color de piel, por tus preferencias sexuales, por tu vestimenta. En este caso, es una discriminación por lo que eres o por lo que no tienes. Esto es Así de Claro TV. Espero que te haya gustado y te recomiendo varias lecturas de las cuales yo me basé para poder tener esta conclusión. Número 1, mi artículo que te comparto aquí abajo. Las habilidades blandas, la moral a la venta, la ética en cuestión. Lo trabajé con una postdoctora de la Universidad de York. Te va a gustar mucho. Te recomiendo también este libro que se llama Encuentros de la complejidad social, en particular con el artículo de la complejidad de las organizaciones. La máquina de los memes de Susan Blackmore. Este libro explica, antes que nadie, cómo los memes fueron creados. Una imitación, una transferencia genética intangible de una idea que se introduce en la mente de todos nosotros. Y eso es cierto. En el caso de cualquier meme, creo que podemos hablar en memes todo el tiempo y todos nos podríamos entender. Pero ¿por qué sucede eso a nivel científico? Y El principio de Peter, gran libro, creo que es un punto base para esta conversación de que muchas personas pueden tener las habilidades blandas más eficientes, pero si no tienen las habilidades técnicas, ni la inteligencia, ni el criterio de saberse colaboradores como tal de una empresa, van a llegar a su nivel de incompetencia. Y también creo que este es el libro por antonomasia de las habilidades blandas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Vale la pena.
me parece que sí, que puedas conocer, pues, qué tipo de habilidades la gente espera a tu alrededor. Y úsalos con confianza, pero no te olvides de que la ética y los valores hay que construirlos uno mismo. El hecho de necesitar embonar en un grupo, tienes que tomar una decisión moral. Las habilidades blandas serán tu móvil para entrarle a ese grupo. Pero si ese grupo tiene que ver con hacerle daño a alguien, hablar mal de alguien, balconear a alguien, robar información, la habilidad blanda te dirá, pues adáptate, ten comunicación efectiva, sé creativo, pero tu moral tendrá que decirte, esto no va conmigo. Esto es así de claro, ¿te ve?